Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos. Es un placer estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Les saludamos desde Iglesia Casa de Dios, el Poder del Evangelio Central en El Salvador. Mi nombre es Eduardo Alvarado, miembro de aquí de la iglesia donde pastorea nuestro hermano Giovanni Pineda. Desde ya un saludo a nuestros hermanos allá en Los Ángeles, en Iglesia Casa de Dios Central, Los Ángeles, donde pastorea nuestro pastor general Noé Carvajal. Un saludo a nuestros hermanos, a la gente que nos ve acá en Apopan, El Salvador, en el canal 48, y a nuestros hermanos allá en Los Ángeles, en canal 20-3. Un saludo muy fuerte, y el Señor este día pues nos da el hermoso privilegio de compartir su palabra con todos ustedes. Así, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a leer en el libro de Primera de Samuel. Amén. Hoy vamos a estar hablando algo muy que nos pasa quizás muy a menudo como cristianos, y es cómo caemos en el fracaso después de obtener la gran bendición que es la salvación. Así, este día el Señor pues ha puesto en mi corazón hablarles sobre el fracaso del rey Saúl. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en Primera de Samuel 15:1. Leemos su palabra, así como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su Santo Espíritu. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, estad atento a las palabras de Jehová. Gloria a Dios. Vamos a venir en palabras de oración para que sea el Señor guiándonos. Amén. Dios, buen Padre, te damos gracias por este hermoso privilegio que nos das de compartir tu palabra. Te pedimos, Dios amado, que seas tú, Señor, guiándonos, Señor, que seas tú poniendo palabras en mi boca, Dios eterno. Quita toda palabrería humana de mi boca, Señor, y que seas tú hablando a los corazones de tus hijos, Señor amado. Te damos gracias, Padre eterno. Todo te lo hemos pedido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema, hermanos, que vamos a hablar es el fracaso de Saúl. ¿Por qué el fracaso? Porque como leemos aquí en el capítulo 15, versículo 1, el profeta Samuel le dijo a Saúl que Dios lo había escogido por rey, que Dios lo había levantado y lo había establecido como rey sobre su pueblo. Amén. Pero ¿qué pasó? Hubieron unas cosas que el rey Saúl pasó por alto, y era la obediencia a Dios. Amén. Entonces, este día vamos a estar hablando unos pocos puntos que llevaron al fracaso de Saúl. Digo unos pocos porque son muchos, pero vamos a enfocarnos en unos cuantos. Amén. Y dice: cuando Dios extiende su mano, cuando Dios ve y nos saca del mundo, nos saca de ese lodo cenagoso y nos pone en lugar de privilegio y nos hace llamar hijos suyos, tenemos todo ganado. ¿Por qué? Porque en el mundo solo hay muerte, solo hay perdición. En el mundo, cuando nosotros andamos en el mundo, nuestro fin era cárcel, eran hospitales, era muerte. Y peor aún, nuestra salvación se perdía. Amén. Pero el Señor, en su inmensa misericordia, un día pues vio a lo más vil y extendió su mano y nos sacó de ahí. Amén. Y nos pone en un lugar de privilegio. Jesús para nosotros, yo lo veo de esta forma, Dios. Jesús para nosotros es como un puente. Es como decir borrón y cuenta nueva. Amén. ¿Por qué? Porque cuando el Señor
nos saca de ese lodo cenagoso, tenemos la victoria, tenemos ganada nuestra salvación, tenemos un puesto al lado de Dios. Amén. Tenemos un puesto allá donde dice el Señor que Él ha preparado moradas para sus hijos. Tenemos un puesto ahí. Lo tenemos asegurado mientras estemos agarrados de la mano de Dios. Ese lugar está asegurado. Nuestro nombre está en esa lista, todo y cuando nosotros estemos agarrados de la mano de Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo su palabra, caminando bajo sus estatutos. Amén. Pero ¿qué pasa cuando ya nos sentimos ganadores? Hemos visto muchas imágenes. En internet podemos ver muchas imágenes de atletas, deportistas, que llegando a la meta comienzan a celebrar sin darse cuenta que su contrincante viene a pocos pasos detrás de ellos. Y de un momento a otro les pasan, y cuando ya tenían ganada la carrera, ya tenían ganado ese premio, viene otro y se los arrebata. ¿Por qué? Porque comienzan a celebrar algo que todavía no han ganado. La palabra de Dios es clara y dice que este camino que esto no es de aquel que corre ni del que cree, sino del que Dios tiene misericordia. La palabra de Dios dice que este camino, esta carrera no es de velocidad, esta carrera es de perseverancia. Cuando el Señor tuvo misericordia de mí, el pastor en la iglesia donde yo me congregaba me dijo unas palabras que jamás se me van a olvidar. Y me dijo: hermano, me dijo, acaba de agarrar la carrera más difícil de su vida. Y yo en ese momento no entendía. ¿Por qué difícil? Porque cuando estamos solos, cuando estamos con el grupo de hermanos, es fácil decir: yo soy cristiano. Es fácil decir: yo soy hijo de Dios. Pero ¿qué pasa cuando estamos ya en el trabajo, cuando estamos con los amigos que no conocen de Dios? Eso es lo difícil. Cuando no hay una convicción, cuando no hay una integridad en nosotros, eso es lo difícil. Pero cuando nosotros estamos seguros de quiénes somos, cuando nosotros estamos seguros de dónde nos ha sacado Dios, las cosas son más fáciles. ¿Cuál es la fórmula? No creernos que ya tenemos ganado la salvación. Porque muchos allá afuera, muchos charlatanes, muchas iglesias que te predican de prosperidad, te predican de que el Señor solo quiere tu corazón, de que te predican salvo, siempre salvo. No. Porque el Señor siempre en la palabra de Dios dice: esfuérzate y sé valiente. Porque si tuviéramos ya algo ganado, el Señor no tuviera que decirnos que nos esforzáramos. ¿Por qué nos vamos a esforzar si ya tenemos algo ganado? Eso es la mentira que muchos le predican allá afuera. No, hermano, es que Dios solo quiere su corazón. Usted puede andar más desordenado por fuera, pero como su corazón es de Dios, ahí está arreglado todo. Dios dice en su palabra que cuando una mujer lava un vaso, no lo lava solo por fuera, no lo lava solo por fuera, sino que mete la esponja y lo lava por dentro. El Señor les dijo a los escribas y fariseos, les dijo: sepulcros blanqueados, les dijo. ¿Por qué sepulcros blanqueados? Porque en un sepulcro que hay pudrición, hay muerte, pero por fuera hay una bonita escultura o algo, pero por dentro solo hay pudrición. Entonces, ¿cuál es el error?
sentir que ya lo hemos ganado todo. ¿Tenemos que creérnosla? Sí. Mientras estemos agarrados de la mano de Dios, creamos que somos vencedores, porque Dios dice en su palabra, fuera de mí nada podéis hacer, dice. Eso dice Dios en su palabra. ¿Tenemos que creer? Sí, tenemos que creer que somos salvos. Tenemos que luchar por esa salvación. Pero el error que podemos cometer como hijos de Dios es creer que ya lo hemos ganado todo. Es creer que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando la Biblia dice que tenemos que procurar, dice. Cuando el Señor le decía a los discípulos, no se maravillen de que sacan demonios, de que curan enfermos, decía. Procuren que su nombre esté escrito en el libro de la vida, decía. Entonces, allí donde quedan en evidencia todas esas iglesias que le hablan de prosperidad, que le hablan de salvo, siempre salvo, allí donde quedan en evidencia, y el Señor allí los desenmascara, porque dice que tenemos que procurar que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Cuando el Señor nos alcanza en su inmensa misericordia, nos pone en lugares de privilegio. Es de nosotros saber poder mantenernos ahí. Amén. Vamos a leer ahí mismo en Samuel 15, versículos 2 y 3. Dice: una de las cosas que llevaron al fracaso a Saúl fue la desobediencia. No obedeció la palabra de Dios. Amén. Y dice en 1 Samuel 15, 2: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnas. Ese fue el mandato que Dios le dio a Saúl. Le dijo: ve y extermínalo. ¿Por qué el Señor manda a exterminar por completo a un pueblo? Y tú te puedes encontrar allá afuera muchos cristianos que dicen y te predican también de que Dios solo es amor. ¿Por qué? Porque ocupamos muchas veces la Biblia a nuestra conveniencia. Ocupamos la palabra de Dios solo cuando nos conviene. Amén. Porque todos decimos que Dios es amor, pero nadie lee lo que está más adelante y dice: pero es fuego consumidor, un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Eso es lo que muchas veces no te dicen. Solo te predican de un Dios que es amor. Sí, Dios es amor, Él es amor. Sí, pero también es fuego consumidor, porque es un Dios celoso, un Dios que no le gusta compartir su gloria con nadie. Amén. Entonces, Dios mandó a Saúl a exterminar a los amalecitas y no cumplió lo ordenado por Dios. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no obedecer? Cuando Dios nos dice que el alcohol es malo, cuando Dios nos dice que la pornografía es mala, que el adulterio es malo, Dios sabe por qué nos evita de todas esas cosas. Y por eso vuelvo y repito que esas palabras del pastor, cuando me dijo que yo había escogido la carrera más difícil, esas palabras siempre las guardé en mi corazón. Porque es difícil, cuando no estás agarrado de la mano de Dios, apartarte de todo aquello. Yo recuerdo que el segundo día, cuando yo acepté al Señor en la iglesia, yo salí a una diligencia de trabajo con mi jefe y llegábamos siempre a la hora del almuerzo
Y como él sabía que pues yo era una persona que le gustaba la fiesta, que le gustaba tomar, siempre que íbamos a comer, siempre que andábamos con él pedía una cerveza. Y yo me acuerdo bien que esa vez salimos y se llegó la hora de comer. Y yo dije, Dios santo, va a pedir una cerveza para mí. Y miren, hermanos, llega el mesero y le dice, ¿qué le sirvo de tomar? 2 cervezas. Y yo decía, ¿cómo le digo? Acababa al día siguiente, un día antes, yo había estado con él departiendo. Y ese día en la tarde yo fui a la iglesia y acepté al Señor. Y al día siguiente estaba con él en una mesa y él acababa de pedir 2 cervezas. Y ahí es donde nosotros decimos, qué difícil. Pero cuando estamos agarrados de la mano de Dios, cuando tenemos una convicción de lo que somos, todo no es fácil. Y vine yo y le dije, jefe, le dije, tengo que decirle algo. Yo ya no puedo tomar. ¿Por qué? Me dijo. Porque ya acepté al Señor, le digo. Estoy yendo a una iglesia cristiana, le digo. Me estoy congregándole y yo ya no puedo seguir tomándole. Inmediatamente le dijo él al mesero, no, le dijo, no traiga nada, le dijo. Entonces, cuando nosotros tenemos esa convicción, cuando nosotros tenemos eso, que estamos agarrados de la mano de Dios, no es difícil. No es difícil. Pero cuando en la iglesia somos una cosa y afuera somos otra, ahí es donde las cosas se nos pone, como decimos aquí en El Salvador, se nos pone a mordiscos, ¿sí? Se nos pone difícil. Entonces, Dios nos da su palabra y nos dice, estos son los lineamientos que tienen que seguir. Fácil. ¿Los aceptamos o no los aceptamos? ¿Quieres vivir? ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres ser feliz en la vida? ¿Quieres tener un buen matrimonio? ¿Quieres tener unos buenos hijos? Cumple mi palabra. ¿No quieres nada de eso? No la cumplas. Si algo tiene Dios, que Dios es un caballero y Dios jamás va a imponer algo. Porque Dios no quiere robot, Dios quiere hijos, quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sí? Porque su palabra dice que Él llega y toca. Si alguien le oye, dice, y abre, Él entra, pero Él jamás va a llegar y se va a imponer. Porque en la calle eso te dicen, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no hace cristianos a todos? Y es fácil. Si a Dios no le costaría nada convertir a todo el mundo. Pero Dios no quiere un robot. Dios quiere a una persona que de veramente le ame, que de veramente busque su palabra, que lo busque de rodillas. Quiere un adorador que esté allí. Eso es lo que busca Dios de nosotros. Entonces, Dios nos deja su palabra y nos dice, aquí están mis mandamientos, aquí están mis indicaciones, nuestro manual de vida. Cuando nosotros compramos un electrodoméstico o algo nuevo, siempre viene un manual de instrucciones del fabricante. Y nos dice cómo debemos armarlo, cómo debemos ponerlo, a qué temperatura tiene que estar, a qué voltaje, si es algo eléctrico, qué voltaje tiene que tener, si tiene que estar expuesto al sol, si puede estar expuesto a la lluvia. Pero si nosotros no leemos el manual y venimos y agarramos un electrodoméstico y lo ponemos en el patio de nuestra casa y no lo protegemos, viene una lluvia y se arruina. ¿Por qué? Por no leer las indicaciones que el fabricante nos da. Entonces, este es nuestro manual, la palabra de Dios. Queremos que nuestra vida funcione. Leámosla, sigámosla.
¿sí? Acatemos los mandamientos de Dios. Obedezcamos a la palabra de Dios. Pero si queremos que nuestras vidas sea una vida de problemas, una vida de conflictos en el hogar, simplemente aceptamos o no aceptamos, ¿sí? Obedecemos o no obedecemos. ¿Qué pasa cuando un esposo, cuando una esposa, cuando un padre, cuando un jefe de hogar o una esposa no acata la palabra de Dios? El problema es que muchas veces nosotros decimos, mis hijos están en la iglesia, mi esposa va a la iglesia, pero yo no quiero. Yo me voy a apartar. El error que cometemos cuando desobedecemos a la palabra de Dios es que creemos que la desobediencia de nosotros solo nos va a afectar a nosotros. Amén. Creemos que eso que decidimos de desobedecer a Dios, creemos que solo nos va a afectar a nosotros. Vámonos al libro de Jonás. Gloria a Dios. Aleluya. Libro de Jonás. Vamos a leer en Jonás, Jonás 1. Gloria a Dios. Discúlpenme que estoy un poco nervioso. Aleluya. Jonás dice su palabra. Vamos a leer desde el 1 hasta el 10. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Aminatai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Gloria a Dios. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Gran error. Amén. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Entonces, cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, 1, es un paso al fracaso. 2, nuestras decisiones, nuestra desobediencia no solo nos afecta a nosotros, afecta a nuestros hijos, afecta a nuestras esposas, afecta a todos los que viven con nosotros. Amén. Así, hermanos, que si tú de repente sientes y dices: ¿por qué las cosas no me están saliendo bien? Clámale a Dios y pregúntale: Señor, ¿quién es el Jonás de mi casa? ¿Quién es el Jonás
que está hundiendo mi casa. Porque así como estos hombres que no conocían de Dios echaron suerte, la suerte cayó a Jonás y eso les indicó que él era el que por él estaba la tempestad. No, era Dios el que le estaba diciendo a los marineros, por él es que están sufriendo. Amén. Entonces, pregúntale a Dios, ¿quién es el Jonás de mi casa, Señor? Y el Señor te lo va a revelar. Amén. Entonces, nuestras decisiones, nuestra desobediencia, nuestra decisión de desobedecer a Dios, ¿nos va a afectar solo a nosotros? ¿Solo al que desobedece? No, afecta a todos, a toda tu familia. Amén. Entonces, primer punto del fracaso de Saúl, la desobediencia. Vamos a ver otro punto. Amén. Vamos a 1 de Samuel 13. Gloria a Dios. Vamos a regresarnos un poquito. Gloria al Señor. Ok. 1 de Samuel 13. Vamos a leer desde el 8 hasta el 14. Segundo punto. Mostró un corazón orgulloso y autosuficiente y rebelde. Gloria a Dios. Dice su palabra. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforzaré pues y ofreceré holocausto. Aleluya. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste los mandamientos de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Gloria a Dios. Ahí podemos ver otro punto, otro ejemplo de lo que es el fracaso. ¿Sí? Dijimos el primer punto, la desobediencia. Amén. La desobediencia hacia Dios, las consecuencias de desobedecer a Dios. Amén. El otro punto, o sea, un corazón orgulloso y autosuficiente. Amén. Saúl no podía presentarse delante de Dios y ofrecer holocausto, lo tenía que hacer el sacerdote. Pero cuando los hombres nos apartamos de Dios, creemos que todo lo que hacemos lo hacemos bien, porque estamos cegados. Entonces, Saúl se apresuró. Y otra de un ejemplo claro de cómo pueden identificar a un hombre que está apartado de Dios, es cuando se apresura a hacer las cosas. Cuando teme, va en la calle y teme, me van siguiendo, que alguien va detrás de ellos.
Saúl se afligió porque los filisteos estaban bajando para combatir con ellos. Si él hubiese estado de la mano de Dios, hubiese estado confiado en Dios, él estaría seguro, él hubiese estado seguro y decirle al pueblo: hermanos, de aquí no nos movemos hasta que venga el profeta del Señor y nos declare lo que el Señor tiene para nosotros. Pero como él ya no estaba en comunión con Dios, porque ya había desobedecido su palabra, ya se comenzó a creer autosuficiente. Amén. Un corazón orgulloso, dice. Un corazón que ya no le temía a Dios, porque comenzó a ofrecer ese fuego, ese sacrificio, ese fuego que el Señor no le había pedido. Amén. Que no le correspondía a él hacerlo. Amén. Tenemos el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo se presentó delante del padre y le dijo: Padre, dame todos los bienes que me tocan. Y el padre se los dio, y vino el hijo pródigo y se fue al mundo y hizo gastárselos. Cuando el Señor llega a nuestras vidas y nos saca del mundo, tenemos una riqueza con Dios y Dios nos las da. Aquí están tus riquezas, ¿sí? Pero cuando nosotros ya nos creemos autosuficientes y creemos que ya no dependemos de Dios, venimos y comenzamos a hacer cosas que no debemos. Y nos vamos al mundo y nos vamos a gastar todo lo que Dios nos ha dado. Comenzamos a derrochar el privilegio tan hermoso de ser llamados hijos de Dios. Y después nos quedamos como el hijo pródigo, cuando ya nos hemos malgastado todo, comenzamos de cero otra vez. La palabra de Dios dice que Dios metió su mano en el lodo podrido y nos sacó de ahí. ¿A dónde fue a parar el hijo pródigo cuando se le acabaron todos sus bienes? A comer con los cerdos, dice su palabra. Cuando en la casa de su padre habían banquetes todos los días, y que hasta los criados de su padre comían mejor que él. Pero eso pasa cuando nos creemos autosuficientes y cuando creemos que ya no dependemos de Dios. Cuando yo trabajo cuando decimos: es que todo lo que yo tengo lo tengo porque me lo he ganado con el sudor de mi frente. No, hermano. Lo que tenemos lo hemos ganado porque a Dios se le plació que cuando el sol salió, nosotros respiráramos, nosotros pudiéramos abrir nuestros ojos. Y por eso es que tuvimos fuerzas y fuimos a trabajar, porque Dios tuvo misericordia de nosotros ese día y nos permitió levantarnos de esa cama. Porque ¿cuántos hoy se han acostado y al día siguiente ya no pueden ni levantarse? Han amanecido en coma, han amanecido con una enfermedad terminal. Entonces, cuando nosotros nos creemos autosuficientes, es cuando ya estamos apartados de Dios, cuando comenzamos a desobedecerlo, nos creemos autosuficientes y creemos que todo lo podemos hacer con Él, sin Él. Otro ejemplo es el rey Nabucodonosor, que el Señor le dio la potestad hasta de que él decidiera quién mataba y quién vivía. El Señor le dio eso, le dio esa autoridad. ¿Y qué dijo él? Todo lo que está en el reino es porque yo lo he creado, es por mi fuerza. Y es cuando se nos mete ese orgullo en el corazón. ¿Y sabe qué es lo peor? Decía un pastor, el orgullo, decía, es como el mal aliento. Solo el que lo tiene no lo percibe, pero los demás sí.
El orgullo es como el mal aliento. Cuando uno anda con un mal aliento, solo lo percibe la persona que está frente a nosotros. Nosotros, como lo andamos, no lo percibimos. Así es el orgullo. No, dice, yo no soy orgulloso. No, dice, yo soy una persona humilde, dice. Mi mayor orgullo es ser humilde, dice. Eso. Así es el orgullo, como el mal aliento. El que lo tiene no lo percibe, solo lo ven los demás. Amén. Entonces, dice, un corazón orgulloso y autosuficiente. Siguiente punto para llegar al fracaso, que llevó al fracaso a Saúl. Él comenzó a hacer cosas que no debía. ¿Por qué? Porque perdió la comunión con Dios. Porque perdió esa comunión. Porque si él hubiese estado en esa comunión con Dios, Dios le hubiese dicho, espérate. Dios hubiese puesto calma en su corazón, esa paz. Dios dice, mi paz no es como la del mundo. Dice, la paz del mundo se va en un momento. ¿Cuántos países dicen ser amigos y hoy están en guerras? ¿Por qué? Porque la paz del mundo no es como la paz que Dios da. La paz de Dios es infinita, es eterna. La paz de los hombres no. La paz de los hombres dura mientras sus intereses no sean perjudicados. Mientras eso no pase, esa es la paz de los hombres. Pero cuando ya los intereses de un hombre están en peligro, entonces la paz se va. Dios no es así. Si el rey Saúl hubiese sabido, si hubiese estado en comunión con Dios, Dios hubiese puesto paz en su corazón y decirle, espera al profeta. Pero como se había perdido esa comunión. Entonces, segundo punto es el orgullo. Amén. Gloria a Dios. Tercer punto, la falta de integridad y valores. Vamos a leer en 1 Samuel 28, más adelantito. Gloria a Dios. 1 Samuel 28, vamos a leer desde el 1 hasta el 13. Gloria a Dios. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le había sepultado en Rama, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Aleluya. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres. Y vino aquella mujer de noche y le dijo, yo te ruego que me adivines
por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová que ningún mal vendrá sobre esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y respondiéndolo, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, no temas que has visto. Y la mujer respondió a Saúl, he visto a dioses que suben de la tierra. Y le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Entonces, tercer punto para el fracaso de un cristiano: falta de integridad y valores. ¿Por qué falta de valores? Porque Dios en el Antiguo, en su palabra, ya les había dicho a los israelitas que era pecado, que era abominación delante de Él consultar a divinos, consultar a personas que hablaban con muertos. Saúl no sabía eso. A él se lo inculcaron desde pequeño. A él le dijeron la palabra de Dios, así como a todos nosotros. Así como en este mundo en el que estamos hoy, nadie puede decir, a mí no me dijeron, a mí no me han dicho, nadie me ha hablado, nadie me ha dicho que esto es bueno, que esto es malo. Todos sabemos y hemos escuchado en algún momento la palabra de Dios. Entonces, si tú dices, yo no voy a ir al infierno porque a mí nadie me ha hablado de Dios, déjame decirte que estás equivocado. Porque en un transporte público, en un restaurante, en algún lugar, Dios ha puesto un texto bíblico y tú lo has leído. Desde entonces, tú ya tienes conocimiento de Dios y no puedes decir, yo no he oído de Dios. Amén. Entonces, esa falta de valores de Saúl lo llevó al gravísimo error de consultar a una divina, a una bruja. ¿Cuántos cristianos vemos en esas situaciones? ¿Cuántos cristianos vemos que están pasando por el desierto y en vez de buscar de Dios, en vez de humillarse delante de Dios, van y consultan al familiar? Van y le dicen al familiar, ¿qué crees que tenga? ¿Qué crees que me pueden ayudar? Claro, el familiar no tiene temor de Dios y va a decirle, vamos, te voy a llevar donde una bruja. Esa es una falta de valores. ¿Y por qué llegamos al punto de falta de valores? Porque hemos perdido la comunión con Dios. Esa integridad, ¿qué es integridad? Es algo puro, es algo, buscaba en internet la palabra integridad y decía que es algo puro, algo que no ha sido adulterado, hasta daba referencias de algo respetuoso. Cuando tenemos esa integridad de saber que somos hijos de Dios, ¿sí? Cuando nuestra integridad no ha sido dañada, no cometemos esos errores. Pero esa falta de integridad, esa falta de valores es la que llevan al fracaso, es la que nos lleva al fracaso. Amén. Pero como Dios es grande, amén, y su palabra dice que nuevas son sus misericordias, cada mañana dice su palabra.
La palabra de Dios dice que son nuevas sus misericordias. Y en su palabra de Dios dice que Dios no rechaza un corazón constricto y humillado. Amén. Entonces, si tú, hermano, hermana o amigo, estás en esta situación, yo te pido, yo te aconsejo que te vuelvas al Señor, que vuelvas y busques de Dios, que vuelvas y que te arrepientas delante de Dios y le digas: Señor, yo he pecado delante de ti. Porque su palabra lo dice, que Dios es grande en misericordia y que Él no rechaza un corazón constricto y humillado. Entonces, hermano o hermana, si tú en algún momento sientes que has caído en esa situación, que sientes que vas al fracaso, no hagas como el rey Saúl. Que el rey Saúl, en vez de buscar de Dios, él comenzó a confiar en sus fuerzas, comenzó a confiar en todo aquello que Dios le había dado. Pero que él se olvidó que cuando él se apartara de Dios, todo eso que el Señor le había dado también se iba. Es que el Señor quita. No. Es que Dios es claro y Dios dice que el que está bajo sus alas, dice. ¿Sí? El que está bajo sus alas, el que mora, ¿sí?, en su presencia, a ese, dice su palabra, que a ese va a cuidar, a ese va a salvar. Que muchas veces solo le echamos la culpa a Dios. Muchas veces solo decimos: es que Dios es muy duro. Es que la palabra de Dios es muy dura. Es dura cuando andamos haciendo lo malo. Es dura cuando no estamos obedeciendo a Dios. Es dura cuando nuestro corazón se ha hecho orgulloso, se ha endurecido. Es dura cuando ya no tenemos integridad y nuestros valores se han perdido. Entonces, cuando nosotros decimos: esa palabra es dura para nuestra vida, eso que el Señor me está pidiendo es difícil. Amén. Vamos a leer el último versículo, ahí en Crónicas. Gloria a Dios. Es un pasaje muy conocido, amén. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas 7:14, y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice. Ese es el Dios en el que nosotros hemos creído. Un Dios de oportunidades. Y este día el Señor te está diciendo: hoy es otra oportunidad que te doy. Vuélvete a los caminos. Vuelve a las sendas antiguas, que yo te estaré esperando con los brazos abiertos. Así como el padre recibió al hijo pródigo, aquel que había ido a malgastar todos sus bienes. Cuando el hijo pródigo llegó, el padre lo recibió con los brazos abiertos y lo puso en el sitio, lo volvió a poner en el sitio donde él se merecía estar. Pero tenemos que escudriñar la palabra, y por eso cada vez que la abrimos tenemos que pedirle sabiduría y entendimiento a Dios. Porque la palabra es clara y dice que el Hijo fue a buscar al Padre. El Padre no salió a buscar al Hijo. Si tú este día sientes que te has alejado de Dios, sientes que estás yendo directo al fracaso, vuélvete, arrepiéntete de tu corazón, humíllate delante de Dios y Dios te perdonará. Y Dios volverá a ponerte en el lugar donde estabas. Porque Dios tiene un corazón inmenso, pero vuelvo y repito, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Nosotros podemos ser pecadores, sí, pero si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Pero si el pecado está con nosotros,
Dios aborrece el pecado. Así que yo te invito, hermano, que si este día tú sientes que has caído en esa situación, arrepiéntete y busca de Dios. Porque Dios dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana, y Él no rechaza un corazón constricto y humillado. Que Dios te bendiga